¿Alguna vez te tocó que se fuera la luz y toda la casa quedara en silencio absoluto? Hubo un tiempo en que los apagones no eran tragedia, sino parte de la vida cotidiana. Un tiempo en que las familias mexicanas sabían exactamente qué hacer cuando todo se quedaba a oscuras. Hoy vas a descubrir 22 trucos caseros que se usaban en las casas mexicanas cuando no había luz. Algunos te van a traer recuerdos de infancia, otros te van a sorprender por lo ingeniosos que eran. Quédate hasta el final, porque el último es tan creativo que parece invento de científico, pero lo usaban en las casas más humildes del país. Quinqué. Este era el rey indiscutible de las noches sin electricidad. El quinqué, esa lámpara de vidrio con mecha y depósito para queroseno, ocupaba un lugar especial en casi todos los hogares mexicanos. En los años 60 y 70, no había casa de pueblo que no tuviera al menos uno guardado. Se sacaba del ropero como si fuera un tesoro familiar cada vez que la luz fallaba. El olor del petróleo quemándose se mezclaba con el aroma del café de olla que la abuela preparaba en el fogón. Esa combinación de olores era inconfundible y marcó la memoria de generaciones enteras. Los quinqués llegaban a México desde el siglo XIX, pero su uso masivo continuó hasta bien entrados los años 80 en zonas rurales. En las tienditas de los pueblos del Bajío y del sur, todavía se vendía el petróleo por litro, en botellas de refresco recicladas. La luz que daban era amarillenta, temblorosa, pero suficiente para cenar en familia o terminar la tarea. Hoy casi nadie los usa, pero verlos en los mercados de antigüedades sigue despertando una nostalgia profunda. Velas. Antes de que existieran las veladoras comerciales, las familias mexicanas fabricaban sus propias velas. Se usaba grasa de res, la que sobraba después de preparar el chicharrón o los carnitas. El cebo se derretía en una olla vieja y se colaba con un trapo para quitarle las impurezas. Después se vertía en moldes improvisados, que podían ser latas de chiles vacías o tubos de cartón. En el centro se colocaba un pabilo hecho con hilo de algodón grueso, de ese que vendían en las mercerías del centro. El resultado era una vela rústica, de color amarillento y olor fuerte, pero que duraba horas encendida. En los pueblos de Michoacán y Guerrero, esta práctica sobrevivió hasta los años 90. Las abuelas guardaban el cebo durante semanas, esperando juntar suficiente para hacer una dotación completa. Era un ritual que involucraba a toda la familia. Los niños ayudaban a sostener los pabilos mientras el cebo se enfriaba. Y al final, todos se sentían orgullosos del trabajo hecho. Lámpara. Este truco era el favorito de las casas más humildes de México. Se tomaba una botella vacía de Boing o de refresco Pascual. Se llenaba hasta la mitad con aceite de cocina usado y se le insertaba una mecha de trapo. La mecha podía ser un pedazo de tela vieja enrollada o un cordón de zapato que ya no servía. Se dejaba que la tela absorbiera el aceite durante unos minutos y después se encendía con un cerillo. La llama era pequeña pero constante, suficiente para iluminar un rincón de la cocina o el pasillo. En las vecindades del Distrito Federal, este invento era conocido como la lámpara de los pobres. No costaba casi nada, y cualquiera podía fabricarla con lo que tenía en casa. El único inconveniente era el humo negro que soltaba y que dejaba manchas en el techo. Pero cuando no había luz y no había dinero para velas, esta solución salvaba la noche. Era ingenio puro, nacido de la necesidad y de ese espíritu mexicano de resolver todo con lo que hay. Ocote. En las zonas rurales de México, especialmente en los estados de Chiapas, Oaxaca y Veracruz, el ocote fue durante siglos la principal fuente de luz. Se trata de astillas de pino, resinoso que arden lentamente y dan una llama brillante. Los campesinos cortaban trozos de madera del corazón del pino, donde la resina se concentra. Estas astillas se guardaban secas y listas para encenderse cuando fuera necesario. El ocote se colocaba en un soporte de barro o simplemente se sostenía con la mano. Su luz era intensa y su olor resinoso llenaba toda la habitación.
En los mercados de los pueblos todavía se puede encontrar ocote vendido en manojos. Los vendedores lo ofrecen junto con el carbón y la leña, como parte de esa economía tradicional que sobrevive al tiempo. Durante los apagones de los años 70, muchas familias de la sierra recurrían al ocote como primera opción. Era barato, accesible y formaba parte de una tradición que venía desde tiempos prehispánicos. Candil. Este era el truco de las bisabuelas, heredado de generación en generación. Se usaba un pequeño recipiente de barro, de esos que servían para guardar sal o chile seco. En el fondo se colocaba manteca de cerdo, esa que se usaba para cocinar y que siempre había en la cocina. Se insertaba una mecha de algodón y se encendía con cuidado. La llama era suave y daba una luz tenue pero suficiente para moverse por la casa. El olor a manteca quemada se mezclaba con los aromas de la cocina y creaba un ambiente muy particular. Este método era especialmente común en las rancherías del norte de México, donde la manteca era un producto básico. Las familias lo usaban no solo durante los apagones, sino también para los velorios y las noches de oración. Era una luz humilde, sencilla, pero que cumplía su función. Hoy parece primitivo, pero en su momento fue la diferencia entre la oscuridad total y poder ver el rostro de los seres queridos. Lámpara. Para las familias de clase media, la lámpara Petromax era el objeto más preciado durante los apagones. Esta lámpara alemana funcionaba con gasolina blanca o queroseno y producía una luz blanca muy intensa. Se bombeaba aire con una pequeña palanca para crear presión y después se encendía con un cerillo. El proceso requería cierta habilidad y generalmente era el padre de familia quien se encargaba de operarla. En las tiendas de abarrotes de los años 60 y 70, la Petromax se vendía como artículo de lujo. Costaba varios días de salario, pero duraba décadas si se le daba buen mantenimiento. Su luz era tan potente que podía iluminar una habitación completa. Los niños se reunían alrededor de ella para hacer la tarea o escuchar las historias del abuelo. En los ranchos ganaderos del norte, la Petromax era indispensable. Se usaba para trabajar de noche, para las fiestas del pueblo y para cualquier emergencia. Hoy estas lámparas se han convertido en piezas de colección, pero quienes las usaron nunca olvidan ese sonido característico del gas al encenderse. Reflector. Este truco era pura creatividad mexicana. Se tomaba una lata vacía de leche nido, de esas grandes que venían con tapa de plástico, y se cortaba por la mitad. La parte interior se pulía con brazo o con ceniza hasta que quedara brillante como espejo. Después, se colocaba detrás de una vela para multiplicar su luz. El reflejo hacía que la iluminación se duplicara o hasta triplicara. Era como tener 2 velas por el precio de una. Este invento se popularizó en las colonias populares de la Ciudad de México durante los años 70. Las amas de casa lo compartían entre vecinas como un secreto invaluable. También se usaban latas de sardinas o de chiles en vinagre, cualquier cosa que pudiera pulirse. Lo importante era aprovechar al máximo la poca luz disponible. Era un ejemplo perfecto de cómo el ingenio mexicano convertía la basura en solución. Vela flotante. Este truco era casi mágico para los niños. Se tomaba un vaso de vidrio y se llenaba de agua hasta la mitad. Encima, se vertía una capa delgada de aceite de cocina que flotaba sobre el agua. Después, se colocaba una vela pequeña, de esas de cumpleaños, que quedaba flotando sobre el aceite. La vela se encendía y podía durar toda la noche sin consumirse rápidamente. El agua evitaba que el vidrio se calentara demasiado y el aceite mantenía la llama estable. Este método era muy usado en las noches de velorio o durante las novenas de difuntos. Las familias preparaban varios vasos con velas flotantes y los colocaban en el altar. También servía como luz de emergencia durante los apagones largos. Los niños quedaban fascinados viendo la llama bailar sobre el agua, como si fuera un acto de magia. Farol chino. En los barrios del centro de la Ciudad de México, especialmente cerca de la Merced y la Lagunilla, se vendían faroles de papel importados.
Eran estructuras de alambre cubiertas con papel de China o papel Japón, pintados con colores brillantes. Adentro se colocaba una vela pequeña y se colgaban del techo o de un clavo en la pared. La luz que daban era suave y coloreada, creando un ambiente casi festivo. Durante los años 50 y 60, estos faroles eran muy populares en las posadas navideñas, pero también se usaban durante los apagones como alternativa decorativa a las velas comunes. El peligro de incendio era real, así que las madres vigilaban constantemente que no se acercaran a las cortinas. Pero la belleza de esa luz filtrada por el papel de colores hacía que valiera la pena el riesgo. Hoy estos faroles son difíciles de encontrar, reemplazados por las series de luces eléctricas. Pero quienes los recuerdan saben que ninguna luz artificial iguala esa calidez. Brasero. En las noches frías sin electricidad, el brasero cumplía doble función. No solo calentaba la casa, sino que también la iluminaba. Se colocaba carbón encendido en el brasero de barro y se añadían trozos de ocote para avivar la llama. La familia se reunía alrededor, aprovechando el calor y la luz rojiza que emanaba. En los pueblos de Tlaxcala, Puebla y el Estado de México, el brasero era el centro de la vida nocturna. Ahí se contaban historias, se rezaba el rosario y se planeaba el día siguiente. El olor del carbón quemado mezclado con el del café de olla creaba una atmósfera inolvidable. Los niños se dormían arrullados por el crepitar del fuego y las voces de los mayores. Este método tenía sus riesgos, especialmente en habitaciones mal ventiladas. Pero durante décadas fue la solución más común para las noches sin luz en el México rural. Linterna. Cuando llegaron las primeras linternas de mano a México, fueron una revolución. Las familias de clase media las compraban en las ferreterías y las guardaban como tesoro. Las pilas Eveready, con su famoso gato negro, eran las más populares. Se vendían en las tienditas de la esquina y en los mercados sobre ruedas. Durante los apagones, la linterna era responsabilidad del padre de familia. Él la encendía y guiaba a todos por la casa, revisando que las ventanas estuvieran cerradas y las puertas aseguradas. Los niños rogaban que les dejaran sostenerla aunque fuera un momento. Ese haz de luz, atravesando la oscuridad, se sentía como tener un superpoder. El problema era que las pilas duraban poco y eran caras. Por eso se usaba la linterna solo para emergencias y se apagaba en cuanto no era necesaria. Veladoras. Las veladoras de vaso, esas con imágenes de santos y vírgenes, no solo servían para rezar. Durante los apagones eran la primera opción en millones de hogares mexicanos. Se compraban en el mercado por pocos pesos y duraban varios días encendidas. Las más populares eran las de la Virgen de Guadalupe, el Sagrado Corazón y San Judas Tadeo. En las vecindades, cada familia tenía su reserva de veladoras guardada en algún rincón. Cuando se iba la luz, se sacaban y se distribuían por la casa. El olor de la cera quemándose y la imagen del santo iluminada creaban un ambiente de recogimiento. Muchas familias aprovechaban para rezar juntas mientras esperaban que regresara la electricidad. Las veladoras de la Merced eran famosas por su calidad y bajo precio. Las vendedoras las ofrecían gritando sus precios, creando esa sinfonía característica del mercado mexicano. Espejo. Este truco era de los más sencillos pero efectivos. Se tomaba un espejo pequeño, de esos que usaban las señoras para maquillarse, y se colocaba detrás de una vela. La luz se reflejaba y se multiplicaba, iluminando mucho más espacio. Era física básica convertida en solución práctica. En las casas donde había espejos de tocador, estos se movían a la sala durante los apagones. La abuela dirigía la operación, indicando el ángulo exacto para maximizar la luz. También se usaban charolas de metal pulido o platos de peltre brillante. Cualquier superficie que reflejara servía para este propósito. Los niños ayudaban a sostener los espejos mientras los adultos realizaban las tareas necesarias. Era un trabajo en equipo que convertía el apagón en una especie de juego familiar.
Lámpara de carburo. En las zonas mineras de Hidalgo, Zacatecas y Guanajuato, la lámpara de carburo era herramienta de trabajo, pero también llegó a usarse en los hogares durante las emergencias. Funcionaba con piedras de carburo de calcio que, al contacto con agua, producían gas acetileno. Este gas se encendía y producía una llama blanca muy brillante. El olor del carburo era penetrante e inconfundible. Quienes crecieron cerca de las minas lo reconocen inmediatamente. Estas lámparas eran peligrosas si no se manejaban bien, pero su luz era superior a cualquier vela. Los mineros las llevaban a casa cuando había apagones prolongados. En las tiendas de los pueblos mineros se vendía el carburo en pequeñas bolsas de papel. Era un producto común que formaba parte de la vida cotidiana de esas comunidades. Los niños de esos pueblos crecían conociendo el sonido del agua cayendo sobre las piedras de carburo. Era un burbujeo característico que anunciaba que la luz estaba por llegar. Las familias guardaban las lámparas colgadas de un clavo junto a la puerta, siempre listas para cualquier emergencia. En Real del Monte y Pachuca, estas lámparas eran tan comunes como los sombreros de los mineros. Durante las fiestas del pueblo, algunas familias las usaban para iluminar los altares de muertos. Su luz blanca y potente le daba un aspecto solemne a las ofrendas. Los abuelos enseñaban a los jóvenes cómo regular el flujo de agua para controlar la intensidad de la llama. Era un conocimiento que se transmitía de generación en generación, como recetas de cocina o remedios caseros. Antorcha. Este era el recurso de última instancia, el que se usaba cuando no había nada más. Tomaba un palo de escoba viejo y se amarraba un trapo en la punta. El trapo se empapaba con petróleo o con aceite quemado de motor. Se encendía y se tenía una antorcha que podía durar varios minutos. Era común ver estas antorchas en los ranchos y en las colonias más pobres de las ciudades. Se usaban para caminar de una casa a otra o para iluminar el patio durante las noches sin luna. El peligro era evidente, pero la necesidad no dejaba muchas opciones. Las familias aprendían a manejarlas con cuidado y a tenerlas lejos de cualquier material inflamable. Este método tiene raíces muy antiguas, desde antes de la conquista. Los pueblos indígenas usaban antorchas similares para sus ceremonias y actividades nocturnas. En las comunidades rurales de Guerrero y Michoacán, los hombres fabricaban estas antorchas para las rondas nocturnas. Vigilaban los sembradíos de maíz para espantar a los animales que venían a comerse la cosecha. Las mujeres preferían no usarlas dentro de la casa por el humo negro que soltaban. Pero en los patios y corrales, eran la solución perfecta para las tareas de noche. Algunos vaqueros del norte las llevaban amarradas a la silla del caballo para los arreos nocturnos. La imagen de esas antorchas moviéndose en la oscuridad del campo era imponente y hasta un poco aterradora. Los niños tenían prohibido acercarse a ellas, pero siempre miraban fascinados desde lejos. El fuego danzante les parecía cosa de magia, de esas historias que contaban los abuelos sobre aparecidos y nahuales. Fogón. En las casas que todavía tenían cocina de humo, el fogón era la salvación durante los apagones. No solo permitía cocinar, sino que su luz iluminaba toda la estancia. Las familias se reunían en la cocina, el lugar más cálido e iluminado de la casa. Ahí cenaban, platicaban y esperaban a que regresara la electricidad. El fogón de leña era común en todo el México rural hasta los años 90. Muchas casas tenían doble cocina, una de gas para el día y una de leña para ocasiones especiales. El olor del humo de leña, del comal caliente y del café hirviendo creaba un ambiente acogedor. Los niños se sentaban en banquitos de madera y escuchaban las historias de los abuelos. Era un regreso a lo esencial, a esa forma de vida que la modernidad estaba desplazando. Los apagones, sin quererlo, mantenían viva esa conexión con el pasado. La abuela era la reina indiscutible del fogón. Conocía cada secreto para mantener el fuego vivo. Sabía exactamente cuánta leña agregar y cuándo mover las brasas para que la llama no se apagara. En las noches frías de invierno, el fogón se convertía en el corazón de la casa.
Todos se acercaban a calentarse las manos mientras el atole de masa hervía en la olla de barro. El crepitar de la leña era música para los oídos, un sonido que significaba hogar y seguridad. Las sombras que proyectaba el fuego en las paredes, de adobe, creaban figuras que los niños imaginaban como personajes de cuentos. Muchas familias aprovechaban esas noches para preparar tamales o mole, platillos que requerían horas de cocción lenta. El apagón se convertía así en pretexto para una fiesta culinaria improvisada. Vela en jícara. Este truco venía de la tradición indígena y se mantuvo vivo durante generaciones. Se tomaba una jícara, ese recipiente hecho con el fruto del árbol de jícaro, y se colocaba una vela adentro. La jícara funcionaba como pantalla difusora, suavizando la luz y protegiéndola del viento. También evitaba que la cera escurriera y manchara los muebles. En Oaxaca y Chiapas, este método era muy común. Las jícaras se decoraban con diseños tradicionales y se convertían en objetos de doble uso. Durante las fiestas patronales, las calles se iluminaban con docenas de jícaras con velas. Era una imagen hermosa que mezclaba tradición y necesidad práctica. Hoy, las jícaras se venden más como artesanía que como utensilio. Pero quienes las usaron para alumbrar sus noches, nunca olvidan esa luz suave y acogedora. Las abuelas zapotecas preferían las jícaras pintadas con flores de colores vivos. Decían que la luz que salía de ellas era más alegre y espantaba los malos espíritus de la noche. En los mercados de Juchitán y Tehuantepec se vendían jícaras de todos los tamaños. Las más grandes servían para iluminar la sala, las pequeñas para llevar al cuarto de los niños. Algunas familias perforaban pequeños agujeros en las jícaras para crear patrones de luz en las paredes. Era como tener un espectáculo de luces naturales, proyectando estrellas y figuras en el techo de palma. Los artesanos de Chiapa de Corzo eran famosos por sus jícaras laqueadas con técnicas ancestrales. Estas piezas eran tan hermosas que muchas familias las conservaban como herencia, pasándolas de madres a hijas. Mechero. Las máquinas de coser Singer de pedal tenían un pequeño mechero incorporado. Servía para iluminar la aguja mientras se cosía de noche. Durante los apagones, este mechero se convertía en lámpara de emergencia. Las señoras lo encendían y lo colocaban en la mesa del comedor. La luz era pequeña pero constante, suficiente para una conversación o una cena ligera. Muchas familias dependían de ese mechero más de lo que la Singer hubiera imaginado. Estas máquinas eran herencia familiar, pasaban de madres a hijas durante generaciones. El mechero venía incluido como accesorio y usaba el mismo queroseno que los quinqués. En las colonias populares de Guadalajara y Monterrey, las Singer eran omnipresentes, y su mechero salvó muchas noches oscuras en los años 60 y 70. Las costureras del barrio conocían todos los secretos de ese pequeño mechero. Sabían cómo recortar la mecha para que no hiciera humo y cómo inclinarlo para mejor iluminación. Muchas mujeres aprovechaban los apagones para adelantar costuras pendientes a la luz de su Singer. El sonido del pedal mezclado con el crepitar de la llama creaba una melodía doméstica inolvidable. En las vecindades, las vecinas se prestaban el mechero cuando alguna no tenía combustible. Era un acto de solidaridad que fortalecía los lazos entre las familias del patio. Los niños quedaban hipnotizados viendo a sus madres coser bajo esa luz temblorosa. Muchos aprendieron a enhebrar agujas y a manejar la máquina precisamente en esas noches sin electricidad. El mechero Singer representaba ingenio industrial al servicio de la vida cotidiana mexicana. Un pequeño invento que resolvía dos problemas al mismo tiempo: iluminar y permitir el trabajo nocturno. Luciérnagas. Este no era exactamente un truco casero, pero los niños mexicanos lo practicaban con entusiasmo. Durante las noches de verano, salían a cazar luciérnagas y las guardaban en frascos de vidrio. Los frascos se colocaban junto a la cama como lámparas naturales. La luz que daban era mínima, casi imperceptible, pero para los niños era mágica. En los pueblos de Tlaxcala y el Estado de México, donde abundaban las luciérnagas,
Este ritual era muy común. Los abuelos contaban que así se alumbraban antes de que llegara la electricidad. Obviamente las luciérnagas se liberaban al día siguiente, pero durante unas horas, esos frascos brillantes hacían más llevadero cualquier apagón. Hoy, las luciérnagas son cada vez más escasas debido a la contaminación lumínica. Y con ellas se va también este recuerdo de infancia que muchos mexicanos atesoran. Lámpara Aladín. Esta era la lámpara de las familias acomodadas, la que todos querían pero pocos podían comprar. La lámpara Aladín producía una luz blanca e intensa, gracias a su mecha circular especial. Se importaba de Estados Unidos y se vendía en las grandes tiendas del centro. Su precio era elevado, pero su rendimiento justificaba la inversión. En las haciendas del norte y en las casas grandes de provincia, la Aladín era símbolo de estatus. Se colocaba en la sala principal y se encendía solo en ocasiones especiales. La luz que producía era casi tan brillante como un foco eléctrico. Los visitantes quedaban impresionados por su potencia y elegancia. Con la llegada de la electricidad a todo el país, las lámparas Aladín fueron guardadas en bodegas. Hoy son piezas codiciadas por coleccionistas de todo el mundo. Hoguera. Cuando el apagón prometía ser largo, las familias sacaban sillas al patio y encendían una hoguera. No era la solución más práctica, pero convertía la emergencia en fiesta. Se quemaba leña, ramas secas, lo que hubiera disponible. Alrededor del fuego se asaban elotes, se calentaba café y se contaban historias. Los niños aprovechaban para jugar a las escondidas en la penumbra. Los adultos platicaban de sus recuerdos, de cómo era la vida antes de la luz eléctrica. En los barrios populares de las ciudades grandes, esto era difícil de hacer. Pero en los pueblos y en las colonias con patios amplios, la hoguera era tradición. Esas noches sin luz se convertían en las más memorables. La familia unida, el fuego crepitando, las estrellas brillando sin competencia de las luces artificiales. Foco. ¿Recuerdas que te mencioné que Último Truco merece mención especial por su ingenio extraordinario? Se trata de un truco donde se tomaba una botella de plástico transparente, se llenaba con agua y se le agregaba una tapita de cloro. La botella se insertaba en un agujero del techo, quedando mitad adentro y mitad afuera. Durante el día, la luz del sol se refractaba en el agua y entraba a la habitación. No servía para la noche, pero durante el día iluminaba cuartos oscuros sin ventanas. Este invento, aunque se popularizó en Brasil, ya se usaba en algunas comunidades mexicanas de los años 80. En las colonias marginadas de Ecatepec y Nezahualcóyotl, este sistema fue adoptado con entusiasmo. Permitía ahorrar electricidad durante el día y mejoraba la calidad de vida en viviendas precarias. Es el ejemplo perfecto de cómo la necesidad genera soluciones brillantes. Un invento humilde que demuestra que la luz siempre encuentra manera de entrar. Cada uno de estos trucos cuenta una historia de supervivencia y creatividad. Son testimonios de un México que aprendió a vivir sin depender de un interruptor. Los apagones que hoy nos desesperan, antes eran oportunidades para reunirse en familia, para contar historias, para recordar, para estar juntos bajo la misma luz temblorosa de una vela. Ese México de quinqués y veladoras, de ocote y braseros, sigue vivo en la memoria de quienes lo vivieron. Y aunque la electricidad ya llega a casi todos los rincones del país, el ingenio mexicano permanece intacto. ¿Cuál de estos trucos usaban en tu casa cuando se iba la luz? Comparte este video con quien creció en ese México de apagones y veladoras. Dale me gusta y suscríbete para seguir recordando juntos las costumbres que nos hicieron quienes somos.